Capítulo 1. La fiesta de té de beneficencia. El aire suave de mayo se extendía como seda sobre los jardines de Rosewood House, donde Mrs. Cordelia Blackwood había organizado su tradicional fiesta de té de beneficencia para recaudar fondos para el nuevo órgano de la iglesia. Miss Jane Marple ajustó su sombrilla de encaje mientras observaba desde una mesa elegantemente dispuesta la reunión social que se desarrollaba en los jardines perfectamente manicurados de una de las propiedades más distinguidas de St. Mary Mead. La fiesta había traído a toda la sociedad local, desde las damas más prominentes del pueblo hasta los comerciantes prósperos, todos vestidos con sus mejores galas para disfrutar de una tarde de conversación refinada, deliciosos pasteles caseros y el famoso té Earl Grey que Mrs. Blackwood servía en su mejor porcelana de Spode. Cordelia Blackwood era una mujer de 65 años, con una presencia imponente que comandaba respeto inmediato. Su cabello plateado estaba peinado en un moño elaborado y llevaba un vestido de seda azul marino que había pertenecido a su difunta suegra. Había enviudado hacía 10 años cuando su esposo, el respetado juez Harrison Blackwood, murió súbitamente de un ataque cardíaco, dejándola como la única heredera de una fortuna considerable y una reputación social impecable. A Miss Marple había notado, sin embargo, que Mrs. Blackwood parecía particularmente nerviosa esa tarde. Sus sonrisas eran un poco demasiado brillantes, sus risas un poco demasiado forzadas, y había una tensión en sus hombros que contrastaba con su habitual compostura elegante. Más intrigante aún, Miss Marple había observado cómo los ojos de señora Blackwood se movían constantemente entre sus invitados, como si estuviera buscando algo específico o esperando una revelación inesperada. «¡Qué tarde tan perfecta para una causa tan noble!», exclamó Mrs. Price Ridley, mientras se acercaba a la mesa donde Miss Marple estaba sentada. «Cordelia realmente se ha superado este año. Estos jardines lucen absolutamente magníficos». Miss Marple asintió cordialmente, pero su atención fue captada por una conversación que se desarrollaba cerca del rosal trepador. Señora Blackwood estaba hablando en voz baja pero intensa con 3 personas. Su sobrina, Miss Diana Hartwell, una mujer soltera de 40 años, con una expresión perpetuamente amargada. Mr. Geoffrey Thornton, el abogado de la familia, un hombre delgado y nervioso que manejaba los asuntos legales de Mrs. Blackwood, y curiosamente Mr. James Whitfield, el sepulturero del cementerio local, cuya presencia en una fiesta de té elegante era, cuando menos, inusual. Lo que llamó la atención de Miss Marple no fue tanto la conversación en sí, sino la manera en que los 4 participantes mantenían sus cabezas juntas, como conspiradores, y como cada uno de ellos ocasionalmente miraba hacia una esquina específica del jardín, donde había una pequeña estructura que parecía ser un viejo pozo ornamental, cubierto por una tapa de hierro forjado. «¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de Cordelia últimamente?», preguntó Mrs. Clement, la esposa del vicario, uniéndose a la conversación. «Durante los ensayos del coro ha estado terriblemente distraída, y ayer, cuando vine a discutir los arreglos florales para el domingo, la encontré en el jardín, midiendo algo cerca del viejo pozo». Miss Marple alzó una ceja con interés. «¿Midiendo?» «Sí, con una cinta métrica». Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se puso muy nerviosa y murmuró algo sobre preparativos para el jardín. Pero me pareció muy extraño. Mientras Mrs. Clement hablaba, Miss Marple notó que Diana Hartwell se había separado del grupo cerca del rosal y se dirigía hacia la casa con pasos que parecían más urgentes que casuales. Su expresión era tensa y llevaba un sobre en su mano que no había tenido momentos antes. «¿Cuánto tiempo ha vivido Diana con su tía?», preguntó Miss Marple,
Casualmente. Debe ser aproximadamente 5 años ahora, respondió Mrs. Price Ridley. Desde que perdió su trabajo como secretaria en Londres. Cordelia fue muy generosa al acogerla, especialmente considerando que Diana nunca fue particularmente agradable. ¿No se llevan bien? Bueno, no es que se lleven mal exactamente, pero Diana siempre ha sido resentida. Creo que esperaba heredar algo cuando el juez Blackwood murió, pero toda la fortuna fue para Cordelia, por supuesto. Miss Marple procesó esta información mientras observaba cómo Mr. Thornton, el abogado, se excusaba del grupo y se dirigía hacia Diana, quien había reaparecido en la terraza de la casa. El intercambio entre ellos fue breve, pero claramente, y Miss Marple notó que Diana le entregó el sobre que había estado llevando. Fue entonces cuando ocurrió algo que haría que Miss Marple recordara esa tarde como el momento en que comenzó uno de los misterios más extraños de su experiencia. Mrs. Blackwood se dirigió hacia el centro del jardín, donde un pequeño arco de rosas creaba un escenario natural. Levantó su mano para pedir atención, y gradualmente las conversaciones se desvanecieron. Queridos amigos, comenzó con una voz que intentaba sonar alegre, pero que tenía un matiz subyacente de tensión. Quiero agradecerles a todos por venir esta tarde y por su generosa contribución al fondo del órgano de la iglesia. Hizo una pausa y Miss Marple notó que sus manos temblaban ligeramente. Pero debo confesarles que esta fiesta de té tiene un propósito adicional. Verán, he tomado una decisión muy importante sobre mi futuro. El jardín se quedó completamente silencioso. Miss Marple pudo ver que Diana Hartwell se había puesto pálida, y Mr. Thornton había comenzado a sacudir la cabeza casi imperceptiblemente. Decidido, continuó Mrs. Blackwood, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, retirarme completamente de la vida social. De hecho, me voy de Merrymead permanentemente. Un murmullo de shock se extendió por la reunión. Señora Blackwood levantó su mano nuevamente. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente por qué he tomado esta decisión. Y entonces, para el horror absoluto de todos los presentes, señora Cordelia Blackwood comenzó a relatar una historia que involucraría secretos familiares enterrados durante décadas, traiciones que habían estado festering bajo la superficie respetable de Merrymead, y una revelación tan impactante que cambiaría para siempre la manera en que el pueblo vería algunas de sus familias más respetadas. Pero antes de que pudiera terminar su historia, señora Blackwood se detuvo a mitad de frase, su rostro se puso blanco como la porcelana, y se desplomó en el césped inmaculado de sus propios jardines. A Miss Marple fue una de las primeras en llegar a su lado, pero ya era demasiado tarde. En Cordelia Blackwood estaba muerta, y en su mano cerrada, Miss Marple encontró una pequeña llave de hierro que claramente pertenecía al viejo pozo ornamental que había estado midiendo el día anterior. Capítulo 2. El pueblo reaccionó a la noticia de la muerte súbita de Mrs. Cordelia Blackwood. Se extendió por Merrymead con la velocidad característica de los eventos dramáticos en pueblos pequeños. Para la hora de la cena, cada hogar conocía los detalles básicos, y para el desayuno del día siguiente, las especulaciones habían florecido en teorías elaboradas que se discutían con la intensidad reservada para los misterios más intrigantes. Miss Marple encontró particularmente revelador observar cómo diferentes personas procesaban la noticia cuando se reunió con varias vecinas en la tienda de Mrs. Jameson la mañana siguiente. Siempre supe que Cordelia tenía un corazón débil, declaró Mrs. Price Ridley, con la autoridad de alguien que había estado prediciendo desastres durante décadas. Toda esa tensión de manejar una fortuna tan grande sin ayuda de un hombre no es natural para una mujer de su edad, pero se veía perfectamente saludable, protestó Mrs. Clement con genuina confusión. De hecho,
Había estado más activa que nunca últimamente. Solo la semana pasada la vi trabajando en el jardín hasta muy tarde. Miss Marple notó que Mrs. Bantry había estado inusualmente silenciosa durante el intercambio. Finalmente, con una observación que captó la atención de Tola. Lo que me resulta extraño, dijo Mrs. Bantry pensativamente, es lo que estaba diciendo justo antes de colapsar. Toda esa charla sobre retirarse y revelar secretos. ¿Por qué alguien anunciaría públicamente que va a revelar información comprometedora? Tal vez estaba teniendo algún tipo de episodio, sugirió Mrs. Price Ridley. Ya saben cómo la gente mayor a veces desarrolla ideas paranoides. Cordelia Blackwood no era el tipo de mujer que desarrolla ideas paranoides, replicó Mrs. Clement. Firmemente era una de las personas más racionales que conocía. Miss Marple había estado escuchando cuidadosamente, pero ahora intervino con una pregunta aparentemente inocente. ¿Alguien sabe qué era esa llave que tenía en su mano? Dr. Haydock mencionó que encontraron una. Mrs. Jameson, la propietaria de la tienda, se unió a la conversación desde detrás del mostrador. Esa debe ser la llave del viejo pozo en su jardín. James Whitfield estaba aquí ayer preguntando sobre herramientas especiales para trabajos. The Excavation. Dijo que Mrs. Blackwood lo había contratado para algún proyecto en su propiedad. ¿Excavación?, preguntó Miss Marple con creciente interés. Sí. Aparentemente iba a ser algún tipo de renovación del jardín. James mencionó que necesitaría acceso al viejo pozo para verificar las tuberías o algo así. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. Un sepulturero contratado para trabajos de excavación, combinado con las mediciones misteriosas cerca del pozo, pintaba un cuadro intrigante. ¿Y cómo reaccionó Diana Hartwell a la muerte de su tía?, preguntó Miss Marple. Esa es otra cosa extraña, respondió Mrs. Clement. Cuando fui a ofrecer mis condolencias esta mañana, Diana parecía más aliviada que afligida. Por supuesto, intentaba parecer apropiadamente triste, pero había algo en su manera que no sonaba genuino. Bueno, nunca fueron particularmente cercanas, observó Mrs. Bantry, y ahora Diana heredará todo. ¿No es cierto? Esta observación creó un silencio incómodo. La implicación de que Diana podría haberse beneficiado de la muerte de su tía colgaba en el aire, aunque nadie se atrevía a articularla directamente. ¿Alguien sabe si Cordelia había estado enferma recientemente?, preguntó Miss Marple. Para nada, respondió Mrs. Jameson. De hecho, había estado comprando suministros de jardinería con una energía que no había visto en años. Fertilizante. Incluso contrató a los hermanos Mitchell para que trajeran tierra nueva. ¿Tierra nueva? Sí, varios carretones de tierra rica para un proyecto especial, según dijo. Los Mitchell dijeron que les pidió que la apilaran cerca del viejo pozo. Miss Marple sintió que se acercaba algo importante. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada, justo después de que Geoffrey Thornton la visitara con algunos documentos. Legalese. Miss Marple se despidió de las damas y decidió hacer una visita a Diana Hartwell, quien había regresado a Rosewood House después del funeral para comenzar a organizar los asuntos de su tía. Encontró a Diana en el estudio de Mrs. Blackwood, rodeada de documentos y libros de cuentas. Diana se veía considerablemente diferente de cómo la había visto en la fiesta de té. Había una tensión nerviosa en sus movimientos y ojeras que sugerían una noche sin dormir. Miss Marple, qué amable de su parte venir, dijo Diana, aunque no parecía particularmente complacida por la visita. ¿Cómo puede imaginar? Hay tanto que organizar. Por supuesto, querida. Debe ser abrumador manejar todos los asuntos de tu tía tan repentinamente. Diana se encogió de hombros. Cordelia era muy organizada. Tenía todo muy bien documentado. ¿Había mencionado alguna vez por qué estaba interesada en el viejo pozo del jardín? Miss Marple notó que Diana se tensó visiblemente ante la
Pregunta. El pozo. No sabía que estuviera interesada en él particularmente, pero Mrs. Clement mencionó que la había visto midiéndolo el día anterior a la fiesta de té, y aparentemente había contratado al sepulturero para algún tipo de trabajo de excavación. Diana guardó silencio durante un momento demasiado largo. Cordelia tenía muchos proyectos. Siempre estaba mejorando la propiedad, de alguna manera. Miss Marple notó que Diana había evitado responder directamente sobre el pozo. ¿Y qué hay de esos secretos que mencionó durante la fiesta? ¿Tienes alguna idea de a qué se refería? Cordelia había estado muy estresada últimamente, respondió Diana rápidamente. Creo que simplemente estaba confundida. ¿Confundida? Bueno, ya sabe cómo es. Las personas mayores a veces desarrollan ideas extrañas sobre el pasado. Miss Marple encontró interesante que tanto Diana como Mrs. Price Ridley hubieran usado esencialmente la misma explicación para el comportamiento de Cordelia. El señor Thornton ¿te ha ayudado con los aspectos legales? Jeffrey se está encargando de todo, respondió Diana, y Miss Marple detectó alivio en su voz. Dice que el testamento es muy directo. No hay complicaciones. Mientras Miss Marple se preparaba para irse, notó algo que la intrigó. Había tierra fresca bajo las uñas de Diana, como si hubiera estado cavando recientemente. Y más curioso aún, cuando miró por la ventana hacia el jardín, pudo ver que la pila de tierra nueva que los hermanos Mitchell habían entregado cerca del pozo había sido considerablemente reducida. ¿Has estado trabajando en el jardín?, preguntó casualmente. Diana siguió su mirada hacia la ventana, solo ordenando algunas cosas que Cordelia había dejado sin terminar. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, Miss Marple reflexionó sobre las inconsistencias que había. Una mujer aparentemente saludable, que muere súbitamente justo antes de revelar secretos importantes. Una sobrina que parecía más aliviada que afligida. Un sepulturero contratado para trabajos misteriosos de excavación. Y tierra que había sido movida después de la muerte de Cordelia. Tenía la creciente sospecha de que la muerte de Cordelia Blackwood no había sido el final de una historia, sino el comienzo de una investigación que revelaría secretos que alguien había estado muy desesperado por mantener enterrados. Capítulo 3. Investigación temprana. Los días siguientes al funeral de Mrs. Blackwood trajeron una tranquilidad superficial a St. Mary Mead, pero Miss Marple había aprendido a desconfiar de tales quietudes. Sus instintos le decían que había corrientes más profundas, fluyendo bajo la superficie aparentemente calmada de la vida del pueblo. Anne decidió comenzar su investigación no oficial con una visita al doctor Haydock, bajo el pretexto de una consulta rutinaria para su artritis. Esperaba obtener información médica sobre las circunstancias exactas de la muerte de Mrs. Blackwood. Una tragedia muy repentina, comentó Miss Marple mientras el doctor examinaba sus manos. ¿Había señora Blackwood mostrado alguna señal de problemas cardíacos en visitas recientes? El doctor Haydock frunció el ceño. Esa es la parte extraña. Miss Cordelia había estado aquí hace apenas 2 semanas para su chequeo anual. Su corazón estaba perfectamente fuerte. Su presión arterial era excelente para una mujer de su edad. Entonces, ¿qué causó su colapso? Oficialmente, falla cardíaca súbita, pero debo admitir que me sorprendió. Cordelia tenía la constitución de una mujer 20 años más joven. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. Mencionó algo sobre estrés o preocupaciones durante esa visita. En realidad, parecía más energizada que nunca. Mencionó que estaba finalmente tomando control de ciertas situaciones que habían estado preocupándola durante años. Situaciones. El doctor Haydock se encogió de hombros. No especificó, pero tenía esa determinación que he visto en pacientes que han tomado decisiones importantes sobre sus vidas. Después de despedirse del doctor,
Miss Marple decidió hacer una visita a los hermanos Mitchell, quienes habían entregado la tierra a Rosewood House. Los encontró en su depósito de suministros de construcción, donde Charlie Mitchell, el Mayo R de los hermanos, estaba organizando herramientas. Mr. Mitchell saludó a Miss Marple. He oído que realizaron algunos trabajos para la pobre Mrs. Blackwood recientemente. Sí, qué tragedia terrible, respondió Charlie, cutando su cor. Una dama tan fina nos contrató para entregar tierra de jardinería la semana pasada. ¿Fue un trabajo inusual? Bueno, sí y no. La cantidad fue considerable, suficiente tierra para llenar un agujero bastante grande, pero lo extraño fue dónde quería que la pusiéramos. ¿Dónde? Justo al lado de ese viejo pozo ornamental. Y fue muy específica sobre que tenía que ser tierra de la mejor calidad, bien rica y sin piedras. Miss Marple asintió thoughtfully. Mencionó para qué era. Dijo algo sobre un proyecto de jardinería importante que había estado planeando durante mucho tiempo. También preguntó sobre el peso que podría soportar la tapa del pozo. ¿El peso? Sí. Quería saber si la estructura de hierro forjado era lo suficientemente fuerte para soportar. Bueno, no especificó qué, pero parecía importante para ella. Esta información intrigó profundamente a Miss Marple. Después de agradecer a Charlie Mitchell, decidió hacer una visita al cementerio para hablar con James Whitfield, el sepulturero, cuya presencia en la fiesta de té había sido tan inusual. Encontró a Whitfield trabajando en una sección nueva del cementerio, cavando con la eficiencia de décadas de experiencia. Era un hombre de mediana edad, corpulento y con manos que mostraban el trabajo de toda una vida con la tierra. Mr. Whitfield, lo saludó Miss Marple. Lamento mucho la pérdida de Mrs. Blackwood. Entiendo que había estado trabajando para ella recientemente. Whitfield se enderezó, secándose las manos en su delantal. Sir, Miss Marple me contrató para un trabajo especial la semana pasada. Un trabajo especial. Revisión de la estructura del viejo pozo en su jardín. Dijo que había estado preocupada por la seguridad, especialmente después de que había encontrado algunas grietas en el borde. Miss Marple notó que esta explicación no coincidía exactamente con lo que había escuchado antes sobre trabajos de excavación. ¿Y qué encontró cuando lo examinó? Whitfield vaciló antes de responder. Bueno, el pozo era más profundo de lo que esperaban y había algo extraño en el fondo. ¿Extraño? ¿Extraño? Parecía como si alguien hubiera estado cavando allí recientemente. La tierra estaba removida, no asentada como esperarías en un pozo viejo. Miss Marple sintió que se acercaba a algo importante. ¿Le mencionó esto a Mrs. Blackwood? Sí, y se puso muy agitada. Me pidió que no le dijera a nadie lo que había visto, especialmente no a su sobrina Diana. Dijo que Diana no entendería, que era un asunto familiar delicado, que necesitaba ser manejado con cuidado. Miss Marple dejó a Whitfield con mucho en qué pensar. Isaac decidió hacer algo que había estado evitando, una inspección personal del jardín de Rosewood House. Diana había salido para hacer arreglos en el banco, proporcionando la oportunidad perfecta, usando su conocimiento de los jardines. Por las muchas visitas sociales a lo largo de los años, Miss Marple se acercó discretamente al viejo pozo ornamental. Lo que vio allí confirmó sus crecientes sospechas. La pila de tierra nueva había sido significativamente reducida, y había evidencia clara de actividad reciente alrededor del pozo. Más intrigante aún, pudo ver que algunas de las piedras ornamentales que rodeaban el pozo habían sido movidas y recolocadas, pero no exactamente en sus posiciones originales. Aun cuando se acercó más, notó algo que la hizo contener el aliento. Había una pequeña mancha en el borde del pozo que parecía ser sangre, seca además. El candado que aseguraba la tapa del pozo era claramente nuevo.
El metal brillaba sin la pátina que habría desarrollado si hubiera estado allí durante años Miss Marple. Se retiró rápidamente cuando escuchó un auto aproximándose, pero había visto suficiente para confirmar que algo muy serio había ocurrido en ese pozo, algo que había requerido tierra nueva, un candado nuevo, y aparentemente había involucrado sangre. Mientras caminaba de regreso a su casa, reflexionó sobre lo que había aprendido. Señora Blackwood había estado planeando algo importante, algo que requería la ayuda de un sepulturero y una cantidad considerable de tierra nueva. Había estado preocupada por la integridad estructural del pozo y había encontrado evidencia de excavación reciente, más perturbador aún. Parecía que Diana había continuado cualquier trabajo que su tía había comenzado, y lo había hecho en secreto. Después de la muerte de Cordelia, la pregunta que más inquietaba a Miss Marple era simple pero aterradora. ¿Qué había en el fondo de ese pozo que requería tanta precaución y secreto? Y había muerto Mrs. Blackwood antes de poder completar lo que había planeado hacer al respecto. Una posibilidad comenzaba a formarse en su mente, una posibilidad tan perturbadora que casi no se atrevía a considerarla completamente. Pero los hechos parecían estar apuntando hacia una conclusión inevitable. Alguien había estado usando el viejo pozo ornamental de Rosewood House para un propósito mucho más siniestro que el embellecimiento del jardín. Y si tenía razón, entonces la muerte de Mrs. Blackwood no había sido una coincidencia trágica, sino el resultado directo de haber descubierto algo que alguien había estado desesperado por mantener enterrado. Capítulo 4. Primeros sospechosos. El miércoles, por la mañana, trajo una revelación inesperada que cambió completamente la dirección de las especulaciones del pueblo. Miss Marple estaba tomando su té matutino cuando Mrs. Bantry apareció en su puerta con noticias que claramente la habían perturbado. «Jane, tienes que escuchar esto», exclamó Mrs. Bantry, aceptando una taza de té con manos que temblaban ligeramente. «Acabo de venir del banco y Mr. Pemberton me contó algo absolutamente sorprendente sobre Mrs. Blackwood». Miss Marple se acomodó para escuchar, reconociendo el tono de su amiga que indicaba información significativa. Aparentemente, Cordelia había estado haciendo arreglos financieros muy extraños durante las últimas 2 semanas. Mr. Pemberton dice que había retirado una suma considerable de dinero, casi toda su cuenta de ahorros líquidos. ¿Para qué propósito? Esa es la parte más intrigante. Había contratado a un investigador privado de Londres para que investigara el pasado de alguien, Mary Mead. Mr. Pemberton vio los documentos cuando ella firmó la autorización para la transferencia. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a reorganizarse. ¿Investigar a quién? Bueno, aquí está la bomba. Estaba investigando a Geoffrey Thornton, su propio abogado, antes de que Miss Marple pudiera procesar completamente esta información. El inspector Slack apareció en la puerta con una expresión que mezclaba determinación y satisfacción. «Miss Marple», Mrs. Bantry saludó cortésmente. «Me preguntaba si podrían ayudarme con algo relacionado con el caso Blackwood». «¿Caso?», preguntó Mrs. Bantry. «Pensé que había sido declarado muerte natural. Bueno, han surgido algunas complicaciones». Slack se sentó pesadamente. «Hemos recibido información de que Mrs. Blackwood había estado en correspondencia con un investigador privado de Londres durante las últimas semanas». Miss Marple intercambió una mirada significativa con Mrs. Bantry. ¿Qué tipo de información estaba buscando? Aparentemente tenía sospechas sobre irregularidades financieras en el manejo de sus asuntos legales. El investigador, un tal Mr. Henderson, llegó ayer al pueblo con algunos hallazgos muy perturbadores. Slack sacó una carpeta de documentos. Según Henderson, señora Anne Blackwood había descubierto que Geoffrey Thornton había estado malversando fondos de varios clientes durante años, incluyendo una cantidad sustancial de su propio patrimonio.
Señora Bantry dejó escapar un pequeño grito. Geoffrey Thornton, pero ha manejado los asuntos legales de las mejores familias durante décadas. Exactamente lo que lo hacía tan efectivo, respondió Slack grimly. Tenía la confianza completa de sus clientes y acceso sin restricciones a sus finanzas. Miss Marple se inclinó hacia adelante. ¿Qué evidencia específica había encontrado Mrs. Blackwood? Henderson dice que ella había descubierto discrepancias en las declaraciones de impuestos y transferencias no autorizadas de su fideicomiso. Aparentemente, Thornton había estado usando los fondos de sus clientes para cubrir las pérdidas de especulaciones bursátiles fallidas. Y señora Blackwood confrontó a Thornton con esta información. Según Henderson, había programado una reunión con Thornton para el día después de la fiesta de té. Iba a darle la oportunidad de confesar y hacer restitución antes de ir a las autoridades. Miss Marple recordó haber visto a Thornton hablando intensamente con Mrs. Blackwood durante la fiesta y cómo había parecido particularmente nervioso. ¿Dónde está Mr. Thornton ahora?, preguntó. Esa es la parte más sospechosa, respondió Slack. Desapareció del pueblo el mismo día que murió. Mrs. Blackwood, su secretaria, dice que recibió una llamada telefónica urgente y se fue inmediatamente, diciendo que tenía una emergencia familiar en Londres. Señora Bantry se puso pálida. ¿Está sugiriendo que Geoffrey mató a Cordelia para evitar ser expuesto? Es una posibilidad que estamos investigando muy seriamente, confirmó Slack. Un hombre desesperado que enfrenta la ruina financiera y profesional tendría un motivo muy poderoso para silenciar a la persona que amenazaba con exponerlo. Miss Marple reflexionó sobre esta nueva información. Ciertamente proporcionaba un motivo claro para el asesinato y la huida de Thornton inmediatamente después de la muerte de Mrs. Blackwood era muy incriminatoria. ¿Qué hay del investigador Henderson?, preguntó. ¿Está cooperando con la investigación? De hecho, está en el Red Lion ahora, revisando todos los documentos que Mrs. Blackwood había compilado sobre las actividades de Thornton. Después de que Slack se fuera, señora Bantry se volvió hacia Miss Marple con expresión de shock. Jane, ¿es posible que Geoffrey Thornton haya envenenado a Cordelia durante la fiesta de té? Es una teoría que ciertamente merece consideración, respondió Miss Marple cuidadosamente. Aunque debo admitir que algo sobre toda esta situación me parece inconveniente. Convenient. Piénsalo, querida. Cordelia muere repentinamente justo antes de exponer a Thornton, y luego él huye del pueblo. Es casi demasiado obvio. Miss Marple se levantó y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que tenía cuando procesaba información compleja. Adip, continuó, si Thornton realmente había estado malversando fondos durante años, ¿por qué Cordelia habría esperado hasta ahora para investigarlo? Ella era una mujer muy astuta en asuntos financieros. Señora Bantry consideró esto. Entonces, ¿crees que Thornton es inocente? No necesariamente inocente del crimen financiero, respondió Miss Marple, pero posiblemente no el asesino. Tango, la creciente sospecha de que estamos siendo dirigidos hacia una conclusión específica por alguien que tiene mucho que ganar. Si Thornton es culpado por la muerte de Cordelia, ¿pero quién tendría que ganar? Miss Marple se detuvo junto a la ventana, observando Rosewood House a la distancia. Alguien que necesita que el enfoque esté en crímenes financieros en lugar de otros tipos de secretos. Esa tarde, Miss Marple decidió hacer una visita al Red Lion Inn para conocer al investigador Henderson. Lo encontró en el salón del hotel, un hombre de mediana edad, con apariencia profesional, que estaba revisando documentos. Mr. Henderson, se presentó. Miss Marple. Soy Jane Marple. He escuchado que está investigando los asuntos de la pobre Mrs. Blackwood. Henderson la miró
con interés a Miss Marple. El inspector Slack mencionó que es bastante observadora en estos asuntos. Solo una anciana curiosa, respondió Miss Marple modestamente, pero me preguntaba sobre su relación con Mrs. Blackwood. ¿Cuándo la contactó exactamente? Hace aproximadamente 3 semanas. Fue muy específica sobre lo que quería investigar, las actividades financieras de Geoffrey Thornton. ¿Y había completado su investigación antes de la muerte de Mrs. Blackwood? Henderson asintió. Había reunido evidencia sustancial de malversación. La señora Blackwood estaba muy perturbada por los hallazgos. Le pareció que Mrs. Blackwood estaba en peligro cuando habló con ella por última vez. Definitivamente estaba preocupada. Mencionó que había otras cosas que necesitaba verificar antes de proceder, pero no especificó qué. Miss Marple notó esta referencia a otras cosas con interés. Sugirió que había más secretos, más allá de la malversación financiera. Sí, dijo algo sobre esqueletos familiares que habían estado enterrados demasiado tiempo. La elección de palabras de Henderson hizo que Miss Marple pensara inmediatamente en el pozo y la evidencia física que había observado. Era posible que señora Blackwood hubiera descubierto no solo malversación financiera, sino algo mucho más siniestro. Mientras regresaba a casa esa tarde, Miss Marple se preguntó si Geoffrey Thornton era realmente el culpable o si su huida del pueblo había sido orquestada por alguien más para desviar la atención de secretos aún más peligrosos que los que estaban enterrados en documentos financieros. Capítulo 5. En una pista oculta la inquietud de Miss Marple sobre la conveniencia de las acusaciones contra Geoffrey Thornton la llevó a emprender una investigación más meticulosa de los detalles que otros habían pasado por alto. E.S.A. decidió hacer algo que había aprendido era crucial en casos complejos: examinar no solo lo que se había encontrado, sino también lo que faltaba. Anne comenzó con una visita a la biblioteca del pueblo, donde Mrs. Gilchrist, la bibliotecaria, tenía una memoria excepcional para los hábitos de lectura de los habitantes locales. Mrs. Gilchrist, dijo Miss Marple, mientras aparentaba buscar un libro. He estado pensando en la pobre Mrs. Blackwood. ¿Había estado leyendo algo particular últimamente? Señora Gilchrist bajó la voz conspiratorialmente. Es curioso que pregunte. Miss Cordelia había estado muy interesada en libros sobre genealogía e historia familiar durante las últimas semanas. ¿Genealogía? ¿Genealogía? Sí. Y también había estado consultando registros de defunción antiguos. Pasó horas revisando los archivos de periódicos locales, especialmente números de hace 20 años. Miss Marple sintió que se acercaba a algo importante. Mencionó alguna vez que estaba buscando específicamente. Una vez comentó que estaba verificando fechas y detalles sobre miembros de su familia. Pensé que tal vez estaba trabajando en algún tipo de árbol genealógico. ¿Recuerda qué periódicos estaba consultando? Señora Gilchrist consideró esto, principalmente The St. Mary Mead Gazette, pero también algunos periódicos del condado. Estaba particularmente interesada en obituarios y reportes de accidentes de hace aproximadamente 20 años. Después de agradecer a Mrs. Gilchrist, Miss Marple decidió examinar ella misma los mismos archivos. Lo que encontró la dejó profundamente perturbada. En los periódicos de 20 años atrás, descubrió una serie de artículos sobre la desaparición de una joven llamada Patricia Hartwell, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida por su hermana Mayo, Diana Hartwell. Según los reportes, Patricia había salido una noche de su casa en Londres y nunca regresó. La policía había investigado extensivamente, pero nunca encontraron rastro de ella. Diana había sido citada en varios artículos, expresando su desesperación por encontrar a su hermana menor, lo que hizo que Miss Marple se detuviera completamente. Fue la fecha en Patricia Hartwell había desaparecido exactamente 3 semanas antes de que Diana Hartwell llegara a St. Mary Mead
para vivir con su tía Cordelia. Miss Marple revisó cuidadosamente los registros familiares disponibles. Según toda la documentación oficial, Diana era la sobrina de Cordelia Blackwood. Pero si Patricia había desaparecido justo antes de que Diana llegara al pueblo, ¿era posible que hubiera una conexión más siniestra? Su siguiente descubrimiento fue aún más perturbador. En los archivos del registro civil encontró el certificado de defunción de Patricia Hartwell, fechado apenas 6 meses después de su desaparición. Había sido declarada legalmente muerta cuando no se encontró evidencia de que estuviera viva, pero lo que la heló fue el beneficiario de la pequeña herencia que Patricia había dejado Diana Hartwell, quien había usado esos fondos para reubicarse. Debido a la pérdida traumática, Miss Marple se dirigió inmediatamente a la oficina del registro local, donde Mr. Pembridge, el registrador, la conocía desde hacía décadas. Mr. Pembridge, dijo Miss Marple, me preguntaba si podría verificar algunos registros familiares para mí. Por supuesto, Miss Marple. ¿Qué necesita? ¿Podría confirmar la relación familiar exacta entre Diana Hartwell y Cordelia Blackwood? Pembridge desapareció en el archivo durante varios minutos antes de regresar, con expresión confundida. Es muy extraño, Miss Marple. Tengo los registros de matrimonio del juez Blackwood y su esposa, y no hay ningún registro de un hermano o hermana Hartwell en la familia de ninguno de los dos. Ningún registro. Según estos documentos, Cordelia Blackwood no tenía sobrinas. Era hija única, y su esposo también. Miss Marple sintió que las piezas de un rompecabezas completamente diferente comenzaban a formar un patrón terrible. ¿Y cuándo fueron registrados los documentos que establecen a Diana como heredera? Esos documentos fueron presentados hace apenas 5 años, cuando Diana ya llevaba tiempo viviendo en Rosewood House. Esa tarde, Miss Marple tomó una decisión arriesgada. Esperó hasta que Diana saliera de Rosewood House para sus compras semanales, y luego se dirigió al jardín para un examen más detallado del pozo. Esta vez, armada con una linterna pequeña y determinación férrea, logró examinar más de cerca la tapa del pozo. Lo que vio allí confirmó sus peores sospechas, engravadas débilmente en el metal de la tapa, apenas visibles después de años de clima, estaban las iniciales P&H y una fecha de 20 años atrás. Más perturbador aún, cuando logró mirar a través de una pequeña rendija en la tapa, pudo ver que el pozo no contenía agua, como habría sido normal. En cambio, había sido llenado parcialmente con tierra, pero no completamente. Y en esa tierra, brillando débilmente en la luz de su linterna, vio lo que parecía ser fragmentos de tela y algo que podría haber sido hueso. Miss Marple se retiró rápidamente del jardín, pero ahora tenía una teoría horrible formándose en su mente. ¿Era posible que Diana Hartwell no fuera realmente la sobrina de Cordelia, sino la asesina de su propia hermana, y que había estado viviendo bajo una identidad falsa durante 20 años? Si tenía razón, entonces Cordelia Blackwood no había muerto porque había descubierto malversación financiera. Había muerto porque había descubierto que la mujer a quien había dado refugio por años era en realidad una asesina que había enterrado a su víctima en el jardín de Rosewood House. La referencia que Henderson había mencionado sobre esqueletos familiares entejados tomaba un significado completamente literal, y la razón por la que Diana había parecido más aliviada que afligida por la muerte de Cordelia ahora tenía una explicación terrible. Pero la pregunta que más inquietaba a Miss Marple era si Diana había matado a su hermana 20 años atrás y había estado viviendo con ese secreto que había llevado a Cordelia a sospechar la verdad después de tanto tiempo, y exactamente como había planeado Diana silenciar a la única persona que podía exponerla. Mientras caminaba de regreso a su casa esa tarde, Miss Marple se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más complejo que un simple caso de asesinato.
estaba desentrañando una historia de identidad robada, asesinato encubierto, y una mujer que había estado viviendo una mentira durante 2 décadas en Tierra. Diana era capaz de matar a su propia hermana y vivir con ese secreto durante 20 años. Entonces, Cordelia Blackwood había subestimado gravemente el peligro que representaba la mujer a quien había dado refugio en su hogar. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. La mañana siguiente a sus descubrimientos en los archivos, Miss Marple recibió una visita inesperada que proporcionaría piezas cruciales del rompecabezas. Mrs. Eleanor Finch, una mujer mayor que había conocido a la familia Hartwell en Londres, había llegado a St. Mary Mead después de escuchar sobre la muerte de Mrs. Blackwood en los periódicos. Miss Marple, dijo Mrs. Finch, mientras aceptaba una taza de té, vine tan pronto como pude. Verá, conocía a las hermanas Hartwell hace 20 años, y cuando vi que Diana había heredado la propiedad de una tal Mrs. Blackwood, me sentí obligada a venir. En Miss Marple se inclinó hacia adelante con interés. Conocía tanto a Diana como a Patricia. Sí, eran mis vecinas en Londres. Patricia era una niña encantadora, pero Diana, Mrs. Finch, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Cuidadosamente, Diana siempre había tenido celos terribles de su hermana menor. Celos. Patricia era hermosa, talentosa, y había heredado una pequeña suma de su abuela. Diana, por otro lado, luchaba por encontrar trabajo estable y siempre parecía resentida por la buena fortuna de su hermana. Señora Finch tomó un sorbo de té antes de continuar. La noche que Patricia desapareció, las hermanas habían tenido una pelea terrible. Los vecinos escucharon gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Una pelea sobre qué dinero. Principalmente, Patricia había decidido usar su herencia para viajar por Europa, y Diana estaba furiosa. Decía que Patricia era egoísta e irresponsable. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente, y después de la desaparición de Patricia, Diana parecía devastada, por supuesto, pero había algo en su comportamiento que no me tranquilizaba. Era demasiado incontrolada, como si hubiera estado ensayando sus reacciones. Señora Anne Finch se inclinó hacia adelante conspiratorialmente. Y hay algo más. Poco después de que Patricia fuera declarada legalmente muerta, comencé a recibir cartas extrañas. ¿Qué tipo de cartas? Cartas que afirmaban ser de Patricia, diciendo que estaba viva y viajando por el continente. Pero la escritura era diferente, y las referencias a memorias compartidas eran incorrectas. Miss Marple sintió que otro pedazo del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿Conservó alguna de esas cartas? Sí, y se las mostré a la policía. Pero para entonces, el caso había sido cerrado, y no mostraron mucho interés. Después de que Mrs. Finch se fuera, Miss Marple decidió confrontar directamente a Diana con algunas preguntas cuidadosamente formuladas. La encontró en el estudio T. Rosewood House, organizando papeles con una eficiencia que parecía casi frenética. Diana querida, dijo Miss Marple al entrar, espero que no te importe la intrusión. Tenía curiosidad sobre tu familia. Debe haber sido difícil perder a tu hermana tan joven. Diana se puso rígida inmediatamente. Mi hermana. Patricia. Mrs. Finch me contó sobre su desaparición hace tantos años. Qué terrible experiencia para ti. Por primera vez desde que Miss Marple la conocía, Diana perdió completamente su compostura. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. Señora Finch está aquí, en Mary Mead. Vino para el funeral de tu tía. Aparentemente, había estado siguiendo tu vida a través de los años, preocupada por ti. Diana se levantó abruptamente y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a Miss Marple. No me gusta hablar sobre Patricia. Es demasiado doloroso. Por supuesto
querida. Pero debo decir que Mrs. Finch mencionó algo interesante sobre cartas que había recibido después de la desaparición de Patricia. Diana se volvió bruscamente. ¿Qué tipo de cartas? Cartas que supuestamente eran de Patricia, afirmando que estaba viva y viajando. Pero señora Finch no creía que fueran genuinas. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Miss Marple podía ver que Diana estaba luchando internamente, calculando cuánto sabía y qué tan peligrosa era esa información. Las personas mayores a veces malinterpretan cosas, dijo Diana finalmente, pero su voz había perdido toda pretensión de dolor genuino. ¿Cómo malinterpretó Cordelia cuando comenzó a investigar tu trasfondo familiar? Diana se puso completamente inmóvil. ¿Qué quiere decir? Cordelia había estado investigando registros genealógicos, ¿no es cierto? Y había descubierto que no había registro oficial de tu relación familiar con ella. Eso es ridículo. Por supuesto que soy su sobrina. Miss Marple sacó algunos de los documentos que había fotocopiado en la biblioteca. Estos registros sugieren lo contrario. No hay evidencia de que Cordelia Blackwood tuviera hermanos o hermanas que pudieran haber tenido una hija llamada Diana. Diana miró los documentos con expresión de pánico creciente. Esos registros deben estar incompletos. O tal vez Cordelia descubrió que la mujer a quien había dado refugio durante 5 años no era quien afirmaba ser. Diana se acercó a Miss Marple con una expresión que ya no tenía nada de la timidez que había estado proyectando. Miss Marple, creo que está haciendo acusaciones muy peligrosas, basándose en información incompleta. ¿Peligrosas para quién, Diana? ¿O debería llamarte Patricia? La reacción de Diana fue instantánea y reveladora. Se sobresaltó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y por un momento Miss Marple vio algo en sus ojos que era completamente diferente de la persona que había estado fingiendo ser. No sé de qué está hablando, dijo Diana, pero su voz había desarrollado una calidad diferente, una dureza que no había estado allí antes. Creo que sí lo sabes, respondió Miss Marple calmadamente. Creo que eres Patricia Hartwell, que mataste a tu hermana Diana hace 20 años y asumiste su identidad. Y creo que Cordelia Blackwood murió porque había descubierto la verdad. Diana Patricia se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. No era la sonrisa tímida que Miss Marple había visto antes, sino algo mucho más frío y calculador. Es una teoría muy interesante, Miss Marple, pero creo que hay un problema fundamental con su lógica. ¿Cuál? ¿Por qué una mujer que había mantenido exitosamente un secreto durante 20 años se arriesgaría a exponerse matando a la única persona que la había protegido? Miss Marple se dio cuenta de que había llegado al corazón del misterio. Porque Cordelia no te estaba protegiendo, ¿verdad? Te estaba investigando y había decidido exponerte. La sonrisa de Diana Patricia se ensanchó y Miss Marple se dio cuenta de que estaba viendo por primera vez la verdadera personalidad de la mujer que había estado observando durante días. Muy inteligente, Miss Marple, pero hay algo que aún no ha considerado. Que Cordelia Blackwood no murió porque hubiera descubierto mi secreto. Murió porque había decidido convertirse en mi cómplice. Esta revelación golpeó a Miss Marple como una bofetada física. Cordelia había vivido una vida muy aburrida y respetable. Cuando descubrió lo que había hecho, en lugar de exponerme, se sintió emocionada. Quería ser parte de algo peligroso y secreto. Miss Marple se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más complejo de lo que había imaginado, y que la mujer frente a ella era considerablemente más peligrosa de lo que había sospechado. Capítulo 7. Otro giró la revelación de que Cordelia había querido convertirse en cómplice
de Patricia cambió completamente la comprensión de Miss Marple sobre la dinámica entre las dos mujeres. Pero antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones, Patricia continuó hablando con una franqueza que era más aterradora que cualquier negación. Miss Marple. Cordelia no era la víctima inocente que todos creían. Era una mujer aburrida que había vivido una vida sin emociones reales, casada con un juez respetable, pero tedioso, sin hijos, sin aventuras. Cuando descubrió mi secreto, por primera vez en su vida, se sintió viva. Miss Marple mantuvo su compostura, pero su mente trabajaba furiosamente para entender la nueva información. Entonces, ¿por qué murió? Patricia se dirigió hacia una vitrina antigua y sacó una botella de brandy, sirviéndose una copa con manos completamente estables. ¿Por qué Cordelia se volvió codiciosa? ¿Codiciosa? Al principio estaba satisfecha simplemente sabiendo el secreto le daba una sensación de poder, de estar involucrada en algo peligroso. Pero luego comenzó a querer más. Patricia tomó un sorbo de brandy antes de continuar. Comenzó a hacer sugerencias sobre cómo podríamos expandir nuestras... Miss Marple sintió un frío terrible deslizándose por su columna vertebral. ¿Qué tipo de sugerencias? Cordelia había identificado a varias personas en St. Mary Mead que tenían secretos vulnerables. Pensaba que podríamos usar esa información para nuestro beneficio financiero. Chantaje. Ella no usó esa palabra tan cruda, pero sí, esencialmente. Patricia sonrió con una expresión que no tenía nada de humano. El problema era que Cordelia no entendía la diferencia entre guardar un secreto y ser una verdadera depredadora. Miss Marple se dio cuenta de que estaba escuchando una confesión, pero una que revelaba capas de complejidad que no había anticipado. Y, por eso, la mataste. La maté, porque se había convertido en un riesgo inaceptable. Patricia se sentó con una elegancia casual que contrastaba horriblemente con sus palabras. Cordelia era fundamentalmente una aficionada. No tenía la disciplina ni la frialdad necesaria para este tipo de trabajo. ¿Qué hizo que te hiciera cambiar de opinión sobre ella? Comenzó a volverse descuidada. Empezó a hacer insinuaciones a otras personas sobre secretos interesantes que había descubierto. Y luego estaba su plan para la fiesta de té. Miss Marple se inclinó hacia adelante. ¿Su plan? Cordelia quería usar la fiesta de té para hacer una demostración de poder. Iba a revelar información comprometedora sobre varias personas presentes, como una especie de debut social de nuestro nuevo negocio. La imagen que Patricia estaba pintando era de una mujer que había perdido completamente el control de la situación. ¿Y tú no estuviste de acuerdo? Fue una idea absolutamente estúpida. Habría destruido años de trabajo cuidadoso y nos habría puesto a ambas en peligro inmediato. Patricia terminó su brandy, así que tomé una decisión ejecutiva. ¿Cómo? Law may test. Patricia la miró con una expresión de sorpresa genuina. Matarla. Miss Marple, creo que ha malentendido la situación completamente. Miss Marple sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? No mate Cordelia Blackwood, dijo Patricia, con una sonrisa que era pura maldad. Cordelia Blackwood se suicidó. El silencio que siguió fue absoluto. Miss Marple procesó esta declaración, buscando el engaño, pero la expresión de Patricia era de completa sinceridad. ¿Se suicidó? Sí, pero no de la manera que todos creen. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. ¿Ve ese pozo allá afuera, Miss Marple? Miss Marple siguió su mirada, sintiendo que se acercaba a una verdad horrible. Cordelia se enterró viva. Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Miss Marple se dio cuenta de que el título del caso que había estado construyendo en su mente era literalmente exacto. Explícate, dijo con una voz
que apenas era un susurro. Cordelia había desarrollado una obsesión con la idea de la muerte y el renacimiento. Creía que si podía experimentar la muerte de manera controlada, emergerían como una nueva persona, libre de las limitaciones de su vida anterior. Patricia regresó a su silla, claramente disfrutando de la conmoción en el rostro de Miss Marple. La noche anterior a la fiesta de té, Cordelia puso su plan en acción. Se dirigió al pozo, que habíamos preparado cuidadosamente con un sistema de respiración y una manera de escapar. Su plan era permanecer enterrada durante varias horas, luego emerger durante la fiesta como una demostración dramática de su transformación. Miss Marple se dio cuenta del horror de lo que estaba escuchando, pero algo salió mal. El sistema de respiración falló, o tal vez Cordelia perdió los nervios y no pudo usar la ruta de escape que habíamos diseñado. Cuando la encontré esa mañana, había muerto de asfixia. ¿Y decidiste fingir que había colapsado durante la fiesta? Era la única manera de evitar preguntas sobre por qué había estado en el pozo en primer lugar. Usé medicamentos que encontré en su dormitorio para simular un ataque cardíaco. Luego, la trasladé al jardín justo antes de que comenzara la fiesta. Miss Marple se dio cuenta de que había estado completamente equivocada sobre la naturaleza del crimen. Entonces, ¿no hubo asesinato? Hubo asesinato, dijo Patricia alegremente, pero no el que usted piensa. ¿Qué quieres decir? Patricia miró su reloj con una expresión de satisfacción. Miss Marple realmente pensó que le estaba contando todo esto por sentimentalismo. Usted se ha convertido en un problema que necesita ser resuelto. Miss Marple se dio cuenta súbitamente de que había caminado directamente hacia una trampa. Patricia había estado confesando, no por arrepentimiento o arrogancia, sino como una forma de distracción. ¿Qué has hecho?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. He preparado una demostración muy especial para usted, Miss Marple. Va a experimentar exactamente lo que Cordelia experimentó. Patricia se acercó a la ventana y hizo una señal. Miss Marple vio que James Whitfield, el sepulturero, estaba en el jardín junto al pozo y que parecía estar esperando instrucciones. James está trabajando contigo. James ha estado trabajando para mí durante años. Después de todo, alguien tenía que ayudarme con ciertos proyectos de excavación. Miss Marple se dio cuenta de que había subestimado gravemente tanto el alcance de la operación de Patricia como su propia vulnerabilidad. Patricia no era solo una asesina individual, sino parte de una red más grande. La diferencia, continuó Patricia mientras se dirigía hacia la puerta, es que su entierro no será un experimento fallido. Será completamente intencional. Miss Marple se levantó, pero ya era demasiado tarde. Patricia había cerrado la puerta del estudio desde afuera, y Miss Marple podía escuchar el sonido de una llave girando en la cerradura, mientras Patricia se dirigía hacia el jardín para supervisar los preparativos para el segundo entierro. En vivo en Rosewood House, Miss Marple se dio cuenta de que tenía muy poco tiempo para encontrar una manera de escapar, de convertirse en la próxima víctima del experimento siniestro de Patricia con la muerte. Capítulo 8. La prueba final de Miss Marple encerrada en el estudio de Rosewood House. Miss Marple se obligó a mantener la calma mientras evaluaba rápidamente sus opciones. A través de la ventana, podía ver a Patricia supervisando a James Whitfield, mientras él preparaba el pozo con una eficiencia que sugería experiencia considerable en tales preparativos. A Miss Marple había sobrevivido demasiados encuentros peligrosos como para entrar en pánico ahora. En cambio, aplicó la misma observación meticulosa que había usado para resolver misterios durante décadas, pero esta vez para analizar su propia situación de supervivencia. El estudio tenía 2 ventanas, una puerta cerrada con llave, y estaba en el primer piso de la casa. La caída desde las ventanas no era fatal, pero sí lo suficientemente alta como para causar lesiones graves. Más importante, Patricia y Whitfield
Tenían una vista clara de ambas ventanas desde el jardín. Sin embargo, Miss Marple había notado algo durante sus visitas anteriores a Rosewood House que ahora podría ser crucial. Había una chimenea en el estudio que se conectaba con el sistema de chimeneas de toda la casa, y recordaba que Mrs. Blackwood había mencionado una vez que el sistema tenía conexiones inusuales debido a renovaciones victorianas, moviéndose tan silenciosamente como pudo. Miss Marple examinó la chimenea. Como había esperado, era lo suficientemente ancha para permitir el paso de una persona, y podía ver luz proveniente de arriba, sugiriendo una conexión con otras partes de la casa. Pero antes de arriesgar esa ruta de escape, Miss Marple sabía que necesitaba hacer algo más importante: asegurar que Patricia no pudiera simplemente desaparecer. Si su plan fallaba, necesitaba evidencia que garantizara que Patricia enfrentara justicia por sus crímenes. Revisando rápidamente el escritorio de Cordelia, encontró papel de carta y una pluma. Con manos que mantuvo deliberadamente estables, escribió una carta detallada, explicando todo lo que había descubierto sobre Patricia Harwell, incluyendo la ubicación de los restos de Diana en el pozo y la red criminal que Patricia había establecido con James Whitfield. Selló la carta en un sobre, lo dirigió al inspector Slack y lo escondió en un lugar donde seguramente sería encontrado dentro de uno de los libros favoritos de Cordelia, en el estante, marcando la página con una esquina doblada para llamar la atención solo entonces. Comenzó su escape por la chimenea. El tizne acumulado y el espacio estrecho hicieron que el ascenso fuera difícil, pero Miss Marple había mantenido una sorprendente agilidad para su edad. Más importante, la adrenalina y la determinación de sobrevivir le dieron fuerza adicional. Emergió en lo que parecía ser un dormitorio de invitados en el segundo piso, tosiendo suavemente y cubierta de hollín. Desde la ventana de esa habitación tenía una vista diferente del jardín y pudo evaluar mejor la situación. Patricia y Whitfield habían completado sus preparativos. El pozo estaba abierto y Whitfield había instalado lo que parecía ser una escalera de cuerda, probablemente la misma que había fallado en salvar a Cordelia. Patricia miraba constantemente hacia las ventanas del estudio, claramente esperando que Miss Marple intentara una huida desesperada por esa ruta. Miss Marple se dio cuenta de que tenía una ventaja táctica. Patricia creía que ella estaba atrapada. En lugar de eso, tenía movilidad y la oportunidad de observar sin ser vista. Fue entonces cuando notó algo que cambió completamente su estrategia. Había un tercer hombre en el jardín, parcialmente oculto por los árboles. Llevaba la ropa distintiva de la policía local, y Miss Marple reconoció la figura del constable Peters. Su pulso se aceleró con esperanza, pero luego se dio cuenta de algo inquietante. Peters no estaba actuando como si estuviera investigando una situación sospechosa. En cambio, parecía estar esperando instrucciones de Patricia. La horrible realización la golpeó. La red criminal de Patricia era más extensa de lo que había imaginado. Incluía no solo al sepulturero, sino también al menos un miembro de la policía local. Esto explicaba cómo Patricia había logrado mantener sus actividades ocultas durante tantos años y por qué ciertos aspectos de la investigación de la muerte de Cordelia habían sido manejados de manera tan superficial. Miss Marple se retiró de la ventana, procesando las implicaciones. No podía confiar en la policía local, al menos no en todos sus miembros. Necesitaba una estrategia diferente. Recordó que había visto un teléfono en el pasillo del segundo piso durante visitas anteriores. Si podía contactar directamente al inspector Slack en su oficina del condado, podría asegurar que llegara ayuda real. Moviéndose cuidadosamente por el pasillo, encontró el teléfono y marcó el número que había memorizado años atrás.
Para su alivio, Slack respondió inmediatamente. Inspector, Slack susurró urgentemente. Soy Miss Marple. Estoy en Rosewood House y necesita venir inmediatamente con refuerzos. Patricia Harwell es una asesina múltiple y el constable Peters está trabajando con ella, Miss Marple. ¿Está usted segura? Completamente segura. ¿Y tienen planeado matarme usando el mismo método que usaron con Cordelia Blackwood? He dejado evidencia completa en el estudio, pero debe apresurarse y no confiar en nadie de la policía local, excepto en usted mismo. Estoy en camino con hombres del condado, respondió Slack inmediatamente. Manténgase oculta hasta que lleguemos. Después de colgar, Miss Marple se enfrentó a una decisión crucial. Podía permanecer escondida hasta que llegara ayuda, pero eso permitiría que Patricia y sus cómplices potencialmente escaparan o destruyeran evidencia. Alternative 20 podía tomar una acción que garantizara que Patricia fuera capturada, pero que requeriría ponerse en peligro nuevamente. Miss Marple tomó la decisión que había tomado tantas veces antes en su carrera detectivesca. Arriesgaría su propia seguridad para asegurar que la justicia fuera hecha. Regresó al dormitorio de invitados y gritó por la ventana: Patricia, sé que puedes escucharme. La reacción en el jardín fue inmediata. Patricia levantó la vista hacia la ventana, su expresión cambiando de satisfacción a alarma. He llamado al inspector Slack, continuó Miss Marple. Está en camino con refuerzos del condado. Tu red ha sido expuesta, incluyendo la participación del constable Peters. Patricia gritó algo a Whitfield y Peters, y los tres hombres comenzaron a moverse hacia la casa con una urgencia que confirmó que sabían que su tiempo se había agotado. Miss Marple se retiró de la ventana, sabiendo que había logrado su objetivo. Patricia ya no podía simplemente desaparecer. Tendría que confrontar la situación, y eso significaba que había evidencia y testigos de sus acciones. Ahora solo tenía que sobrevivir hasta que llegara la ayuda real. Mientras escuchaba pasos subiendo las escaleras hacia el segundo piso, Miss Marple se preparó para la confrontación final con una mujer que había convertido el asesinato y la manipulación en una forma de arte durante más de 20 años. Capítulo 9. La revelación. Los pasos en las escaleras se acercaban rápidamente, pero Miss Marple había elegido su posición final cuidadosamente. Se había refugiado en el dormitorio principal de Cordelia, que tenía dos rutas de escape y una vista clara del camino de entrada, donde esperaba ver llegar al inspector Slack. Patricia apareció en la entrada del dormitorio, ya no manteniendo ninguna pretensión de ser la tímida Diana Hartwell. Su rostro mostraba una furia fría y calculadora, y llevaba en su mano algo que Miss Marple reconoció como una jeringa médica. Muy inteligente, Miss Marple, dijo Patricia con una voz que destilaba veneno. Pero me temo que su llamada telefónica solo ha acelerado su cronograma de muerte. James Whitfield apareció detrás de ella, y Miss Marple notó que llevaba una cuerda. El plan evidentemente había cambiado del pozo algo más inmediato y directo. ¿Dónde está el constable Peters?, preguntó Miss Marple, manteniendo su voz firme. ¿Haciendo guardia?, respondió Patricia, para asegurar que el inspector Slack tenga un accidente en el camino. Miss Marple sintió un escalofrío, pero se obligó a continuar hablando, sabiendo que cada minuto de retraso aumentaba las posibilidades de que llegara ayuda real. ¿Cuántas personas has matado realmente, Patricia? Porque sospecho que Diana y Cordelia no fueron las únicas. Patricia se acercó más, claramente disfrutando de la oportunidad de presumir sus logros. ¿Realmente quieres saberlo? Muy bien, Diana fue la primera, por supuesto. Pero hubo otros. ¿Otros? Recuerda que mencioné cartas falsas que enviaba
haciéndome pasar por Diana. Bueno, esas cartas eventualmente atrajeron la atención de personas que habían conocido a mi hermana. 3 personas, durante los años, se volvieron problemáticas. Miss Marple se dio cuenta del alcance verdadero de los crímenes de Patricia. Los mataste a todos. Los accidentes son sorprendentemente fáciles de organizar cuando se tiene la ayuda adecuada, respondió Patricia mirando significativamente a Whitfield. Un sepulturero conoce muchas maneras de hacer que las personas desaparezcan permanentemente. ¿Y Cordelia realmente se enterró viva voluntariamente? Patricia se rió. Un sonido que no tenía nada de humano. Esa parte era completamente Sir. Cordelia había desarrollado una obsesión fascinante con la muerte y el renacimiento. Pero lo que no le dije es que yo saboteé deliberadamente su sistema de respiración. Miss Marple sintió que su sangre se helaba. ¿La asesinaste? Se mató a sí misma. Pero sí, me aseguré de que el experimento fallara. Cordelia se había vuelto demasiado impredecible, demasiado peligrosa para mis operaciones. ¿Qué operaciones? Patricia se acercó más, la jeringa brillando en su mano. Miss Marple, durante 20 años he perfeccionado un negocio muy lucrativo. Identifico personas vulnerables, las manipulo para que confíen en mí y luego las elimino cuando ya no me sirven. Cordelia no fue mi primera benefactora, ni habría sido la última. ¿Es así como has estado viviendo, asesinando mujeres mayores por sus herencias? Entre otras cosas, James y yo hemos desarrollado un sistema muy eficiente. Él sabe de los aspectos físicos, mientras que yo manejo la manipulación psicológica. Whitfield habló por primera vez con una voz áspera que sugería años de participación en actos horribles. Patricia es una artista, Miss Marple. Puede que cualquiera confíe en ella, que cualquiera quiera ayudarla. Y el constable, Peters. Peters tiene deudas de juego que necesitan ser pagadas, explicó Patricia. Ha sido muy útil para asegurar que ciertas investigaciones no sean demasiado exhaustivas. Miss Marple se dio cuenta de que estaba escuchando la confesión de una red criminal que había estado operando durante décadas. ¿Cuántas víctimas han sido? En total, durante los años, quizás 15 o 20. Es difícil mantener un recuento exacto. La cifra era tan asombrosa que Miss Marple necesitó un momento para procesarla. Patricia había sido una asesina en serie durante 2 décadas, moviéndose de una identidad a otra, de una víctima a otra. Pero, ¿por qué me lo estás contando? Todo esto, preguntó Miss Marple. ¿Por qué confesar? ¿Por qué? Dijo Patricia, levantando la jeringa. Muy pronto estará muerta. Y los muertos no pueden repetir conversaciones. Fue en ese momento que Miss Marple escuchó el sonido que había estado esperando, motores de automóviles acercándose rápidamente por el camino de entrada. Aunt Patricia también escuchó el sonido y se puso tensa. Whitfield, rápido. Tenemos que terminar esto ahora. Pero Miss Marple había estado preparándose para este momento. Cuando Patricia se acercó con la jeringa, Miss Marple agarró una lámpara pesada de la mesa de noche y la arrojó hacia la ventana, haciendo que se estrellara en una explosión de vidrio que sin duda alertaría a cualquiera que se acercara sobre problemas en la casa. Estúpida anciana, gritó Patricia, lanzándose hacia adelante. A Miss Marple se movió tan rápido como pudo hacia la otra salida del dormitorio, pero Whitfield le bloqueó el camino. Por un momento parecía que Patricia tendría éxito en silenciar al último testigo de sus crímenes. Entonces se escucharon voces gritando desde el piso inferior de la casa, seguidas por el sonido de botas pesadas subiendo las escaleras. Salgan con las manos arriba. Patricia se detuvo abruptamente, la jeringa aún en su mano,
calculando rápidamente sus opciones. Miss Marple pudo ver en sus ojos el mismo cálculo frío que había usado para evaluar y eliminar víctimas durante 20 años. Todavía puedo matarte antes de que lleguen aquí, murmuró Patricia. Puedes intentarlo, respondió Miss Marple, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pero entonces tendrás que explicar por qué hay una anciana muerta en el dormitorio cuando llegue el inspector Slack. Patricia vaciló, y en esa fracción de segundo de duda, la puerta del dormitorio se abrió de par en par. El inspector Slack apareció con su pistola desenfundada, seguido por varios agentes del condado. Sult. La jeringa, gritó Slack. Patricia Hartwell está arrestada por múltiples cargos de asesinato. Patricia miró a Miss Marple una última vez, y había algo en esa mirada que era más aterrador que toda la violencia que había amenazado. Era la expresión de alguien que había disfrutado genuinamente cada momento de sus crímenes, y que lamentaba solo haber sido detenida. ¿Había tantas más víctimas planeadas?, murmuró, dejando caer la jeringa mientras los agentes esposaban a Patricia y a Whitfield. Miss Marple se dio cuenta de que había sobrevivido al encuentro con una de las mentes criminales más peligrosas que había enfrentado jamás. Pero también se dio cuenta de que las ramificaciones de los crímenes de Patricia se extenderían mucho más allá de Merrymead, afectando a familias y comunidades que nunca sabrían cuán cerca habían estado del mal absoluto. La mujer que se había enterrado viva no había sido Cordelia Blackwood, había sido Patricia Hartwell quien había enterrado su verdadera identidad tan profundamente que había perdido toda conexión con la humanidad normal, emergiendo como algo completamente monstruoso. Capítulo 10. En consecuencias, 3 meses después del arresto de Patricia Hartwell, Merrymead había comenzado el lento proceso de sanación que siempre seguía a la revelación de secretos tan profundos y perturbadores. Miss Marple se encontraba en su jardín una tarde de agosto, podando sus rosas mientras reflexionaba sobre cómo los eventos habían cambiado no solo al pueblo, sino su propia comprensión de hasta dónde podía llegar la maldad humana. La investigación que siguió al arresto había revelado un alcance de crímenes que superaba incluso las estimaciones más sombríos. Patricia Hartwell había sido responsable de al menos 23 muertes durante 2 décadas, moviéndose sistemáticamente de una identidad a otra, de una comunidad a otra, dejando tras de sí un rastro de tragedias que las autoridades apenas comenzaban a desentrañar. En el pozo ornamental de Rosewood House había sido excavado bajo supervisión forense, revelando no solo los restos de Diana Hartwell, sino también evidencia de al menos otras 2 víctimas que Patricia había enterrado allí durante sus 5 años. En ese Merrymead, la propiedad había sido sellada como escena del crimen, y probablemente permanecería así durante años, mientras continuaba la investigación. James Whitfield había confesado completamente su participación en la red criminal, revelando detalles sobre cómo habían operado en múltiples condados durante años. Su conocimiento profesional como sepulturero había sido crucial para disponer de evidencia y crear tumbas secretas que nunca habrían sido descubiertas. Sin su confesión, el constable Peters había sido arrestado y enfrentaba cargos por corrupción y obstrucción de la justicia. Su participación había explicado cómo ciertas investigaciones habían sido saboteadas o desviadas a lo largo de los años, permitiendo que Patricia continuara sus actividades sin detección. Miss Marple había testificado en múltiples audiencias, cada vez recordando detalles que ayudaban a las autoridades a comprender la complejidad de las operaciones de Patricia. Pero lo que más la había impactado no era la escala de los crímenes, sino la naturaleza, completamente calculada y sin emociones de cada asesinato. Era como observar a alguien
que había perdido completamente toda conexión con la humanidad. Normal le había explicado al inspector Slack durante una de sus entrevistas. Patricia no mataba por pasión o desesperación, lo hacía como una forma de negocio, con la misma frialdad con que otros podrían administrar una granja. LG había traído atención nacional, y periodistas de Londres habían descendido sobre Mary Mead durante semanas. El pueblo había lidiado incómodamente con la notoriedad, con muchos residentes expresando shock por haber vivido tan cerca del mal durante tanto tiempo sin darse cuenta. Señora Ann Bantry había resumido el sentimiento general durante una de sus visitas. De té a Miss Marple. Es aterrador pensar que estuvimos tomando té y charlando con un monstruo durante años, y nunca sospechamos nada. Patricia era extraordinariamente hábil en proyectar exactamente la imagen que las personas esperaban ver. Había respondido Miss Marple. Había perfeccionado el arte de parecer vulnerable e inofensiva, lo que la hacía prácticamente invisible. Como amenaza. La investigación también había revelado la verdadera historia de Cordelia Blackwood, cuya reputación había sido rehabilitada póstumamente. Los documentos encontrados en su estudio mostraban que había comenzado a sospechar de Patricia semanas antes de su muerte, pero había estado tratando de reunir evidencia antes de acudir a las autoridades. Cordelia era más inteligente de lo que Patricia le dio crédito. Había observado Miss Marple al inspector Slack. Su investigación genealógica no era casualidad. Había comenzado a notar inconsistencias en la historia de Patricia y estaba metódicamente verificando hechos. El experimento de entierro en vivo había sido, según revelaron las investigaciones posteriores, una trampa elaborada que Patricia había sugerido después de descubrir el creciente escepticismo de Cordelia. Había manipulado las fantasías mórbidas de Cordelia para crear una situación donde podría matarla, de manera que pareciera un accidente autoinfligido. Señora Eleanor Finch había proporcionado testimonio crucial durante el juicio, confirmando las sospechas que había tenido durante años sobre la desaparición de las hermanas Hart. Su decisión de venir a Mary Mead, después de ver el obituario de Cordelia, había sido instrumental en exponer la verdadera identidad de Patricia. A veces, había reflexionado Miss Marple, las coincidencias que parecen menos probables son exactamente las que nos llevan a la verdad. El inspector Slack había visitado a Miss Marple la semana anterior para discutir los aspectos finales del caso. Lo que más me perturba, había admitido, es cuántas otras Patricias podrían estar operando en otros lugares, usando métodos similares. Es una posibilidad que debemos considerar, había respondido Miss Marple, pero también debemos recordar que Patricia era extraordinariamente inusual en su capacidad para mantener múltiples identidades durante décadas. La mayoría de los criminales no tienen esa paciencia o habilidad. El pueblo mismo había luchado con las implicaciones de haber sido engañado durante tanto tiempo. Las conversaciones en la tienda de Mrs. Jameson y en la oficina de correos ahora llevaban un matiz diferente, una conciencia de que las apariencias podían ser profundamente engañosas. Rosewood House permanecía vacía, su jardín comenzando a crecer silvestre, mientras las autoridades decidían qué hacer con una propiedad que había sido el escenario de tantos horrores. Miss Marple había escuchado rumores de que podría ser demolida completamente una vez que se completara la investigación. Esa tarde, mientras ordenaba su correspondencia, Miss Marple encontró una carta del Ministerio del Interior reconociendo su papel en exponer la red criminal. Era un reconocimiento oficial que apreciaba, pero que también le recordaba cuán cerca había estado de convertirse en otra víctima de Patricia. La mujer que se enterró viva, murmuró para sí misma, reflexionando sobre el título que había llegado a asociar con el caso. No había sido Cordelia,
quien se había enterrado viva, sino Patricia, quien había enterrado su verdadera identidad, tan profundamente que había emergido como algo completamente diferente mientras el sol se ponía sobre Mary Mead. Esa noche, Miss Marple se sentó en su jardín, reflexionando sobre las lecciones del caso más complejo que había enfrentado. Había aprendido que el mal podía ser extraordinariamente paciente, que podía perfeccionarse durante décadas, y que la máscara de respetabilidad podía ocultar horrores inimaginables. Pero también había aprendido que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, eventualmente encontraría una manera de emerger, y que la vigilancia de las personas ordinarias como Mrs. Finch, con sus sospechas persistentes, o Cordelia, con su investigación cuidadosa, podía ser tan poderosa como cualquier investigación oficial. El caso le había recordado que el mal más peligroso no era el que se anunciaba con violencia obvia, sino el que se escondía detrás de sonrisas suaves y pretensiones de vulnerabilidad. Pero también le había recordado que la perseverancia, la observación cuidadosa y la disposición a escuchar inconsistencias sutiles podían eventualmente exponer incluso los engaños más elaborados. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Miss Marple ofreció una pequeña oración por todas las víctimas de Patricia Harwell, especialmente por Cordelia Blackwood, quien había pagado el precio último por tratar de hacer lo correcto, y otra por la esperanza de que la justicia, aunque tardía para tantas víctimas, fuera finalmente suficiente para permitir que los muertos descansaran en paz y que los vivos aprendieran a reconocer las señales antes de que fuera demasiado. Tardan en Mary Mead. La vida continuaría, pero con una nueva sabiduría sobre la naturaleza del mal y la importancia eterna de la vigilancia cuidadosa y la compasión genuina.